Bienvenidos a este primer ciclo de conversatorios que se vienen realizando con el nombre Ciclo de Conversatorios Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario. Se vienen dando desde la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca, la cual pertenece a la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico. La Escuela Taller es un centro de formación técnica orientado a fortalecer capacidades vinculadas al patrimonio material e inmaterial. Tenemos a la fecha 7 carreras técnicas y también cursos formativos de metodología de formación corta que se vienen impartiendo ahora mismo de manera online. En ese mismo tenor es que se inicia este ciclo de conferencias Aulas Abiertas para acercar diferentes temas de interés colectivo y enmarcados justamente en este tema del Bicentenario. Este ciclo de conferencias lo vamos a seguir haciendo de manera reiterativa hasta el mes de diciembre y probablemente hasta el siguiente año, dependiendo ya cómo mejoren las cosas, tal vez ya de manera presencial. En esta primera acto inaugural tenemos la presencia del profesor Julio Sarmiento. Entonces, es un poquito la historia de la Escuela Taller. Nosotros, como Centro de Formación Técnica, funcionamos gracias al apoyo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es el primer CEPRO municipal que se tiene en todo el departamento de Cajamarca y en el norte, y realmente es una oferta educativa gratuita para jóvenes y la población en general, de sectores vulnerables, pero también de sectores que quieran aprender más sobre nuestro patrimonio. Ingeniero Jaime, le damos la bienvenida. Por favor, su saludo y presentación al doctor Julio Sarmiento. En primer lugar, quiero saludar a nuestro público que ahora nos está mirando y nos está escuchando. Traigo el saludo muy cordial de nuestro alcalde, el doctor Andrés Villar Narro, quien se encuentra pues muy contento por la realización de este tipo de eventos que nos llevan ya a prepararnos para lo que será el 28 de julio de 1821, la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia del Perú. Es muy importante conversar y tocar diferentes temas que nos atañen ahora como una república, como una nación, como un Estado. De tal forma de que a través de estos conversatorios vamos a tratar de invitar a personas versadas. En este caso, tengo el sumo placer de presentar al doctor Julio Sarmiento Gutiérrez, un amigo entrañable de muchos años, un investigador realmente serio, que tiene realmente muchas obras de sus obras de estudio. Él pues nació en Cajamarca y realizó sus estudios secundarios en el Colegio San Ramón de Cajamarca. Los superiores lo realizó en la Facultad de Letras y de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo el grado de doctor en educación y el título de profesor en historia. Él, a lo largo de su vida profesional, ha desempeñado muchos cargos. Entre ellos, ha sido profesor principal en el área de historia de la Universidad Nacional de Cajamarca. Ha sido director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca, director del Colegio San Ramón de Cajamarca y actual docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Él ha realizado labores docentes y de investigación en la Universidad Las Palmas de la Gran Canaria, en España. Ha desarrollado una pasantía de Ciencias Sociales en la Universidad de Cantabria, en Santander, España, y ha sido profesor invitado en la Universidad Central de Villas, Santa Clara, en Cuba. Entre sus publicaciones tiene muchas: Cajamarca, apuntes para su historia, tiene historia y cultura, pero además acaba de terminar un libro que esperamos nosotros poder publicarlo, que está referido básicamente a un tema que tiene que ver mucho con el Bicentenario. De tal manera, pues, que para nosotros es un placer tenerlo este día como inauguración de este ciclo de charlas, y sin más preámbulos, estoy seguro que ustedes están esperando escucharlo. Voy a dar el pase para el doctor Julio de escuchar y deleitarnos con los datos que nos va ahora a presentar. Un saludo a todos los hermanos de Cajamarca.
Entonces, vamos a iniciar esta conversación, este diálogo a distancia. Vamos a hacer un análisis qué sucedió después de la salida de los españoles de Cajamarca. Cuando hablamos de la población aborigen, la mayor parte de los cronistas hablan de los naturales. O sea que esta frase me parece es más correcta que decir indio, porque como sabemos nosotros, ese apelativo pusieron los españoles pensando que Colón había llegado a las Indias. Entonces eso debemos ya desvirtuar. Y ahora el término indio evidentemente nos divide y nosotros caminando hacia el bicentenario debemos estar integrados. Bien, vamos a hablar sobre la tributación que impusieron los hispanos después ya de la ejecución del Inca Atahualpa. Y esto evidentemente tenemos que relacionarlo con el presente. Los tributarios en esa época solamente eran los indígenas, o sea, los naturales. Ellos impusieron que el tributo debían pagar solamente el grupo aborigen y los españoles estaban exonerados de todo pago de tributo. Y con estos tributos se mantenía el Estado virreinal. Tributaban los naturales, bueno, solamente varones, de 18 a 50 años. ¿Y por qué tributaban? Porque constituían el sector de los vencidos, el sector de los nominados. Por ello que los hispanos, los ibéricos, no pagaban impuestos. Y entonces toda la carga, todo el peso del sostén económico en el virreinato recayó en los pobres indígenas. Entonces estaban exonerados los españoles, pero también aquí hay una exoneración a los indígenas o naturales que se casaban con españolas. Entonces aquí tendremos que decir nosotros que habría que casarse con una española para no pagar impuestos. Revisando los papeles antiguos de los documentos de nuestros archivos, tanto locales como regionales y nacionales, por ejemplo, hay un indígena llamado Lorenzo Huamantayo, que solicita se le exonere el pago de tributo porque se había casado con una española. Podemos decir que los naturales pagaban sus tributos a pesar de que estaban en una situación, en una condición de miserables. Tenemos en cuenta, por ejemplo, que ellos en sus pobres propiedades, podríamos decir que eran muy, muy pequeñas, de eso tenían ellos que pagar sus tributos. De repente tenían que negar el alimento a sus hijos con el fin de poder pagar los tributos. Con la presencia de los españoles se eliminan esos principios de la reciprocidad y la redistribución. En tiempo de los incas, el pueblo, después de las grandes cosechas que había, los alimentos se distribuían o se almacenaban para luego que en épocas de crisis se podía sacar esos alimentos para solucionar el problema que podía tener el pueblo. Pero con la llegada de los españoles, todos esos tambos, todas esas colcas, todos esos almacenes se vieron afectados y entonces, evidentemente, el tributo se sacaba pues de las pobres cosechas que tenían los naturales en sus chácaras o chacras. En el año de 1540, pocos años de la muerte de Atahualpa, porque lo ejecutaron en el 1536, llegó acá un visitador, un español visitador, Cristóbal de Barrientos, y va a publicar un trabajo muy interesante que se llama La Visita a Cajamarca. Entonces, estas visitas eran con el fin de conocer la realidad económica, demográfica, en este caso de Cajamarca. ¿Qué animales había, sus cantidades, qué cosechas habían, qué minerales, qué minas, sobre todo cuántos indígenas tributarios? También se hablaba de los sabios, las pachacas. Entonces, estos documentos
uno de ellos fue publicado por el doctor Valdemar Espinosa, es un documento etnográfico tan interesante que nos da una información de Cajamarca de esa época. Por ejemplo, él va a matricular a 3.493 tributarios, que se le llamaba, por supuesto en la terminología de los españoles, indios de visitación. Los tributarios le llamaban indios de visitación. Estos 3.400 tributarios son los que prácticamente tenía el encomendero Melchor Verdugo, que pagaban sus tributos y se favorecía a él. Por supuesto que no se dio unos datos fidedignos, porque Melchor Verdugo, si no los castigaba, como dicen los cronistas, los achicharraba. Entonces ellos no dieron muchos datos de su actuar, del actuar de Melchor Verdugo. La encomienda era una cierta cantidad de tributarios que le daban a los españoles, en este caso a Melchor Verdugo, por haber participado en la conquista. Y entonces, por ejemplo, a Melchor Verdugo le dan el territorio donde vivían estos tributarios. No daban las tierras, o sea, la encomienda no es que daban las tierras, sino eran los tributarios que tenían que pagar sus tributos, sus impuestos a Melchor Verdugo. Cuando llegó Melchor Verdugo a cobrar los tributos, él llegaba a Cajamarca, porque él vivía en Trujillo y venía solamente a cobrar los tributos. Entonces llamó al cacique de Antahuata, que era curaca de Mamamarca. Al parecer este cacique no había cobrado los tributos. Entonces Melchor Verdugo le ordenó al cacique de Antahuata que viniera su hijo, un niño. Y en esa época existían lo que se llaman los mastines de guerra, o sea, perros muy altos, feroces, adiestrados para matar. Melchor Verdugo dio una orden al perro, que ha pasado la historia, se llamaba Bobo, y el perro se avanzó al niño y lo destrozó. Lo único que hizo es el cacique Tantahuacata recoger los restos de su hijo e irse a quejarse a la Justicia Mayor de Trujillo. Ese expediente todavía existe en la corte, en los archivos de la corte de Trujillo, que están sin solucionar. Ojalá, como pagada para el bicentenario, se pueda solucionar. Son más de 400 años que han pasado. En el año de 1567 y también en el 74 declararon todos los tributarios que dependían de Melchor Verdugo haber entregado a este encomendero diariamente planchas de plata, ropa, o sea que también la tributación era en ropa, jumpi o cumpi, o sea, era con lana fina. Entregaban maíz, por eso les digo, fíjense que de sus chacras tenían que sacar estos productos, ají, gallinas, le llamaban a aves de Castilla, porque la gallina lo trajeron ellos, llamas y anaconas, o sea, trabajadores que trabajaban para el señor encomendero. En el año de 1550, la guaranga de Chondal y Bambamarca entregaban ellos anualmente 2.100 pesos de plata, vestidos de algodón. En algunos casos el algodón no se podía conseguir y ellos tenían que comprar el algodón para hacer los vestidos y entregarle al señor encomendero. Cumbis, o sea,
ropa, pero de lana de alpaca, o sea, lana fina, maíz, trigo. Ya en Cajamarca se cultivaba el trigo, o sea, los españoles traen el trigo y aquí se adapta muy bien. Por eso el cronista César León dice, aquí se da el trigo, en Cajamarca se da el trigo, así como en las islas de Sicilia. Tenían que entregarse aves, y dentro de las aves, bueno, están las gallinas. También se tributaba en cerdos. Cajamarca fue una zona de gran producción de ganado de cerda. Aquí, dentro del aspecto, podemos ir de comercio industrial, se habla de manteca. La manteca que se vendía en mercados de la costa como Trujillo y Lima. También entregaban manteles, costales, muebles, trabajadores y anaconas. Ante este hecho, ¿qué hacían los indígenas? No tenían para comer, pero tenían que tributar. Y entonces la única opción es huir. Supongamos que existían 300 tributarios y por eso debían pagar una cierta cantidad de pesos de plata, bueno, y productos. Pero si huían, supongamos, 10, asumían los 290 que quedaban, asumían el tributo que debían pagar los otros 10. Y entonces cada uno de ellos asumía una cantidad mayor de pagar tributo. En 1632, un cacique, porque los caciques van a ser los funcionarios incaicos en la época del Tahuantinsuyo, pero ya con la conquista española se convierten en funcionarios ya hispanos, podríamos decir, ¿no? De la organización administrativa virreinal. Y Sebastián Carguaraico, viendo y entendiendo las necesidades de sus hermanos, solicita que se reduzcan los tributos, porque muchos habían huido y habían emigrado hacia los valles. En el año de 1624, el cacique Gabriel Astoquipán expone ante las autoridades virreinales que se recarga a los tributarios que se habían quedado, no habían huido, se recargan el tributo. O sea que, como decía anteriormente, si habían huido 10, pues de esos 10 tenían que pagar los 290 que se habían quedado. También existen años muy difíciles para la agricultura en Cajamarca. En el año de 1627, el protector de naturales era un funcionario que había establecido la corona con el fin de proteger a los naturales de los abusos de los españoles. Entonces, en 1627, el protector de naturales habla de la esterilidad y los hielos que habían caído ese año y que muchos años después duró esta esterilidad de estas sequías, estos hielos que siempre, bueno, afectan a la agricultura no solamente actual, sino también a la de ayer. En el año de 1643, el protector de naturales del Guambos, o sea, estamos hablando Chota, dice que no se puede pagar el total del tributo, porque hay muchos ausentes y solamente quedaban 334 contribuyentes. Entonces no se podía pagar lo que el encomendero, en otros casos la corona, había impuesto, que esa pachaca o esa guaranga pagara una cierta cantidad de pesos en plata y también en bienes. En algunos casos fueron, podríamos ir escuchados, pero en otros casos se les negó. En el año de 1643 no hay alimentos. O sea, estos naturales tributarios no podían pagar. Muchos de ellos huyen y bajan a los valles en busca de alimentos. De repente a trabajar y con ello les permitía tener algo de dinero para pagar los tributos y alimentarse. Pero por el cambio de clima sufrían muchas enfermedades y muchos ya no regresaban.
mueren. De ahí la gran baja demográfica que sufre el Perú y sufre Cajamarca en la época de la dominación hispánica. Los tributos se pagaban a los encomenderos, en algunas guarangas pagaban a la corona, al rey, pero en Cajamarca la mayor parte era a los encomenderos. El conde de Altamira fue un encomendero de Cajamarca. Bueno, Melchor Verdugo sí estuvo en el Perú, vivía en Trujillo y venía a Cajamarca a cobrar los tributos. Pero el conde de Altamira nunca vino. Él, por influencia en la corona, el rey o los funcionarios le dijeron, bueno, para que tú puedas vivir, porque eran condes, marqués, etcétera, te vamos a dar la encomienda de Cajamarca. Y entonces el conde de Altamira contrataba pues quien podía administrar el recojo de los tributos y le enviaban buenas sumas a España, donde este conde de Altamira vivía muy bien gracias a la miseria, el hambre y la muerte de los naturales que pagaban sus tributos. Hay también una petición, como decíamos, había problemas en el agro, los naturales no podían cultivar por los hielos, en otros casos sequía. Entonces, se solicita que no se pague en especies, porque no había maíz, no había trigo, no había productos que ni siquiera ellos podían comerlos. Entonces dice que se pague el tributo en dinero, porque ellos no tienen con qué sustentarse. ¿Y dinero por qué? Ellos podían trabajar ya pues. Tenían que trabajar en su chacra, tenían que pagar en la mitad, tenían que trabajar en muchas ocupaciones con el fin de recoger dinero y pagar el tributo. Yo creo que ha sido una situación muy injusta, inhumana, el pago de tributos. Aparte de que se pagaba al encomendero, también existía un tributo para la iglesia, y no la iglesia de Cajamarca, no solamente de la iglesia de Cajamarca, sino también de Lima. Y también el tributo iba al sostenimiento de los hospitales. De tal manera que en ese sentido, imagínense ustedes cómo vivía un hombre en esa época. Luego vienen otros impuestos, no solamente el pago al encomendero, a la iglesia de Lima y hospitales, sino también había lo que se llama los diezmos y primicias a favor de la iglesia. Los diezmos, muy entrada la República, se seguían pagando. O sea, el 10% de lo que se produce es el diezmo para la iglesia y también para el gobierno. Entonces, estos impuestos, sobre todo eran para la iglesia, también sufrían el peso los naturales. Cuando no se pagaba, había medios coercitivos. La cárcel, puede ser los castigos físicos, puede ser otro tipo de medios coercitivos. Y, por ejemplo, hay un caso que en el siglo XVIII un curaca fue sepultado amarrado y con cadenas porque no había podido recolectar los tributos, o sea que no pudo pagar los tributos. Y entonces fue enterrado, amarrado, y en la concepción andina, enterrar un cadáver en esas condiciones era darle un castigo eterno. Entonces, ¿qué hicieron los familiares de este cacique? Sacar el dinero de donde sea, pagar la deuda para que se lo pudiera liberar a ese cadáver, podríamos decir, porque estaba él sepultado, encadenado y amarrado. Hemos podido encontrar un documento muy importante en el Obispado de Cajamarca, porque los tributos, como estamos diciendo, pagaban solamente los naturales. Ya los mestizos y los españoles, por ejemplo, no pagaban tributos. Es por eso que hay muchos casos de juicios donde dicen, yo soy mestizo, no soy indígena. Y entonces hay una gama de mestizaje, ¿no? Cuando llega ya, podríamos decir, la inmigración africana, hay una gran cantidad de mestizajes. Y los quinteros eran mestizos, porque era de la unión de un mestizo real con un indígena. O sea, ya hay algo de sangre europea
y entonces ellos debían estar exonerados del pago de tributo. Pero hemos encontrado un documento en Cajamarca y parece que es un caso especial. Es un caso especial porque en la bibliografía que hemos revisado del Perú no hablan de que los quinteros, o sea, que estos mestizos pagaran impuestos, pero en Cajamarca sí, en Cajamarca, porque las arcas del Estado llegó un momento en que no tenían dinero. Y entonces, ¿qué hacer? Aumentar los impuestos, pues. Si solamente pagaban los naturales, ellos decían que también paguen los mestizos. Es necesario comenzar a reflexionar ya en el bicentenario, porque la independencia y los movimientos precursores lucharon porque estos actos injustos contra los peruanos, porque nosotros concebimos que el Perú, los peruanos, tenemos una larga data desde las inmigraciones hace 22.000 años, que llegaron esos hombres a nuestro territorio, llegaron a Cajamarca de repente, no sabemos exactamente, pero los últimos descubrimientos sabemos que los restos más antiguos de la presencia del hombre en Cajamarca es ya de 10.500 años, que fueron encontradas unas evidencias en la cueva número 1 de Cumbe. No estoy hablando de Canal, no estoy hablando del Canal, Canal es ya es formativo 1000 años antes de Cristo. Estamos hablando de 10.000 años cuando llegan estos hombres a esta zona y viven en Cajamarca. Son nómades, viven de la caza y la pesca. Y estos hombres ya, por ejemplo, comían cuy, ¿no? Ulluay, que es el famoso cuy silvestre, ¿no? Entonces, ya hace 10.000 años ya se comía el cuy. Se comía también los venados, porque vivían ellos solamente en la casa. Entonces, los peruanos, digo yo, y también estamos de acuerdo con la posición de Pablo Macera, cuando dice la patria, el origen de la patria no vamos a encontrarlo en la dominación. Y seguimos la línea también de Luis Valcárcel y de muchos historiadores, que los peruanos no solamente somos, algunos dicen desde el momento en que se produjo la invasión hispánica, otros dicen de la independencia, no, somos una línea histórica desde esa época, que vinieron invasiones, etcétera, ha habido cambios, pero los peruanos somos de una tradición muy larga. La independencia, bueno, no digamos la independencia, sino los criollos y los que tomaron el gobierno después de la proclamación de la independencia y de las jornadas de Ayacucho, que responden a una lucha secular de los hombres que querían la libertad desde el año de 1572 con Manco Inca. Ellos lucharon porque seamos una patria libre, de que no haya explotados, no haya explotadores, que haya mínimos vitales para poder vivir. Los primeros gobernantes no suprimieron el tributo. Fíjese que en el año de 1854, ¿cuántos años habían pasado desde 1821 a 1824? Ramón Castilla suprime el tributo de los indígenas. Entonces ahí podríamos hablar nosotros de que esos hombres que vivían en estado miserable ya se les libertaba de ese gran peso que era el pago de tributo. Años después, en el año de 1875, como faltaba recursos para mantener la burocracia estatal, se retribuye nuevamente este impuesto para que paguen los campesinos, los naturales, y este impuesto era dirigido a los hombres de 20 a 60 años. O sea, nuevamente estábamos en la colonia. Ya va a haber una serie de sublevaciones, de movimientos, como por ejemplo la sublevación en Huaraz de Pedro Pablo Atusparia, que se rebeló contra esta imposición de este tributo indígena, siendo ya el Perú independiente. A grandes rasgos, este tema que me parece importante para reflexionar, porque estamos a puertas de celebrar el bicentenario y que en Cajamarca lo celebraremos pues el 8 de enero, porque nosotros juramos nuestra independencia 6 meses antes que San Martín lo hiciera en la plaza principal en Lima. Gracias por su atención. Muchas gracias, Julio, por tu disertación.
Como el tema que has tratado es sobre la desestructuración del mundo andino, yo creo que para poder redondear esta conferencia deberíamos hablar de qué cosa se refiere cuando hablamos de desestructuración. Porque si bien es cierto, el Estado, la nación tiene que tener una estructura, la desestructuración es un término que estaba investigando, que ha sido comenzado a utilizar a través de que lo impuso el investigador francés Nathan Wachter en su famoso libro que se llama pues La visión de los vencidos, ¿no? Y él acuñó justamente ese término para referirse de la forma como los hombres andinos asimilaron el traumatismo, ¿no?, de la conquista. Ese traumatismo, dice el autor también, que no solamente duró en la época de los españoles, sino que continúa y, como tú lo acabas de decir, creo que sigue todavía hasta nuestros tiempos. Yo recuerdo mucho cuando Fernando Silas Santisteban siempre manifestaba de que en el Perú habría que refundar el Estado. Y es que justamente todavía hay muchas brechas que se tienen que solucionar y que bueno, en este libro de La visión de los vencidos, Wachter habla de que hay 3 modos de cómo se puede desestructurar un Estado, una comunidad, y dentro de ella habla de que primero puede haber un proceso interno de descomposición, y también él habla y analiza de que justamente cuando ya llegan los españoles estábamos en el conflicto entre Huáscar y Atahualpa, lo cual indica que por ahí también ya había empezado una descomposición interna que también podía haber llevado a lo que era una desestructuración. Esta desestructuración también se da como resultante de un proceso de invasión que es el que hemos sufrido y el que definitivamente pues origina toda esta hecatombe. Y bueno, la última es las sociedades convergentes, que cuando una sociedad está rodeada de otras puede tener influencias para ello. Sin embargo, yo pienso de que, Julio, definitivamente en el Estado peruano tenemos que aprender, y por eso es importante estas conversaciones, porque yo estaba revisando también algunos documentos y de cuando llegaron los españoles, más o menos hay un primer censo alrededor de 1550-60, y se habla de más de 1 millón de naturales, y que después cuando se hace un nuevo censo en 1600, ya habían muerto más o menos 500,000. Es por eso que después, como ya hemos visto, se tiene que hacer, traer esclavos negros y después la presencia de los chinos para poder solventar la mano de obra que se había perdido. Por otro lado también, y para que nos des un poco más de ilustración al respecto, también se habla de que al final de cuentas los llanas conas no solamente existieron a partir de la llegada de los españoles, sino que incluso en el Imperio Incaico ya habían los llanas, que eran justamente los que prácticamente no tenían ningún derecho y que habían sido como resultado de los vencidos en las conquistas de nuestros incas. Gracias, Jaime. Está muy bien informado sobre este investigador Nathan Bastel, que tiene una posición muy diferente de los historiadores hispanos. Por eso su título del libro es, ¿no?, La visión de los vencidos. Y que en el Perú, por ejemplo, tenemos nosotros una playa de historiadores como Juan José Vega, Rómulo Cuneo Vidal, Valdemar Espinosa, Lorenzo Huertas, etc. Entonces, la desestructuración que habla Nathan Bastel, sí, es evidentemente que la invasión hispánica produjo, ¿no?, un gran trastorno en el devenir de los pueblos andinos. De hecho, dice desestructuración social, por ejemplo, cuando los españoles, al utilizar los servicios de los curacas para cobrar los tributos, ahí es un elemento de desestructuración social, porque se emplea
En este caso, funcionarios, los curacas fueron personajes importantes dentro de la administración incaica, utilizan a los curacas para el cobro de los tributos. Es por eso que ellos tienen que enfrentarse a sus hermanos de grupo, cobrarles a esa gente que no tenía nada para vivir, cobrar los tributos. Es una desestructuración. Y cuando habla de la desestructuración económica, bueno, se suprime pues todo lo que significa esos principios básicos de la economía incaica, que es la redistribución y la reciprocidad. La refundación del Estado creo que es un pensamiento de muchos peruanos, porque recordemos, se proclama la independencia del Perú por San Martín, luego vienen las jornadas de Ayacucho, Junín y Ayacucho. En Ayacucho se firma la paz por la capitulación que dan los españoles, ellos se van, ya no tienen ninguna injerencia política ni militar, y entonces se quedan en el Perú, para el gobierno, los criollos, que van a mantener el mismo sistema colonial. Muchos tratadistas, no solamente historiadores, sino científicos sociales, hablan de que hay una promesa incumplida. O sea, la emancipación es una promesa incumplida. De todas maneras, hay que refundar al Estado porque todavía los criollos de ayer, en este momento también tenemos los nuevos criollos del siglo XXI. Mientras tanto, bueno, yo quería comentar también que bueno, el imperio incaico fue un acúmulo también de conquistas, ¿no? El imperio incaico se formó por esas tantas culturas pre-incas que fueron acumulándose hasta llegar a lo que es el Tahuantinsuyo, con una extensión que excede incluso los límites de Perú, ¿no? Y que posteriormente, bueno, Simón Bolívar empieza a liberar en el proceso libertario que él empieza a desarrollar. Sin embargo, también posterior a la conquista, sobre los comentarios que hizo el ingeniero Jaime, posterior a la conquista hubo pues diferentes etnias también indígenas que por no tener tal vez tanta fijación también con el imperio incaico, o por no tener o por este cúmulo de conquistas al que estaban acostumbrados, que constantemente había pues esta guerra de poderes también, es que incluso la conquista se facilita porque muchos se alían al ejército español, ¿no? Y justamente también prueba de ello es digamos, Inés Guaylas, que es la hermana favorita de Atahualpa, que la dan en concubinato a Francisco Pizarro, ¿no? De donde nace Francisca Pizarro, la primera hija mestiza, entre comillas, de este choque que se da en Cajamarca. Entonces, eso también contribuye a que, digamos, haya una facilidad para que esta conquista pueda realmente surgir efecto. La desestabilización que también había del imperio incaico por esta guerra entre Huáscar y Atahualpa también conlleva a digamos, que pueda progresar y no mantenerse el imperio incaico, ¿no? La última rebelión fuerte, el Taquioncoy, que buscaba un poco revalorar también el tema social, cultural, ¿no? Y el tema de gobierno que también comentaba don Jaime, ¿no? Los gobiernos y la concepción de gobierno era muy diferente en el mundo andino que lo que era en el mundo europeo, ¿no? En el mundo andino el Inca era pues el jefe supremo, era el gobernante, pero estaba vinculado a una divinidad. Él no se lo consideraba un ser humano, ¿no? De Carol Ruiz, dice, profesor Sarmiento, interesante la información que nos brinda. Me gustaría saber qué textos o libros podemos recurrir para tener esa otra mirada, perdón, desde los vencidos. Un aspecto nomás muy pequeño. El Estado Inca tuvo solamente, cuando llegaron los españoles, una vida de 80 años. Y en Cajamarca, de igual manera, tuvieron prácticamente
80 años nomás los incas, ¿no? Entonces, lo claro es que los grupos, las etnias que poblaban el Perú antiguo en la época del Tahuantinsuyo, ¿quiénes fueron los resentidos contra los incas? Eran los jato curacas, o sea, los curacas de cada pueblo. Un ejemplo, y ese trabajo muy importante del doctor Valdemar Espinosa, por ejemplo, del curaca Huacrapaucar y otros curacas más de los Huancas, o sea, Huancayo, de la zona de Junín, que apoyaron a Pizarro porque ellos estaban resentidos con los españoles y creían que al vencerlos, en este caso vencerlo, a ejecutarlo a Atahualpa, les iban a dar todos sus privilegios. Y no fue así. Se van a dar cuenta los huancas que los españoles traían una mentalidad de dominación, cómo ejecutaban la conquista, con muertes, los quemaban, los destrozaban, y hubo sublevaciones de los huancas, pero era muy tarde. Ya la conquista se había consolidado. La pregunta sería, mire, antes de 1900, antes de la década del 50, digamos, la visión de la historia del Perú era una visión muy hispanista. Casi los textos escolares, y posiblemente de mi época, recordemos, y no sé, después va a ser, no creo que se haya consultado el libro de Paul Musso. El libro era un texto oficial y él tenía una posición hispanista. Y entonces nosotros damos exámenes en base a ese libro. Entonces, a partir de 1960, con la irrupción, podríamos decir, entre la historia de nuevos personajes como Juan José Vega, se da una visión ya de ver la historia desde el punto de los vencidos. Y entonces, en esta posición estaría, de extranjero estaría Nathan Bastel. Dentro de los peruanos, Juan José Vega, sobre la conquista, estamos hablando sobre la conquista, Juan José Vega, Edmundo Guillén, que tiene un libro que se llama Visión Peruana en la Conquista, sería Lorenzo Huertas, nuestros paisanos, Valdemar Espinosa Soriano, y también nuestro gran amigo y recordado historiador, Fernando Silva Santisteo. Julio, cuéntanos si en la actualidad la historia está un poco más en una versión más justa, o cuando menos se le dé la oportunidad al alumno de que pueda leer textos de ambas posiciones y tome una versión que sea realmente la que más él pueda discernir. Gracias. Sí, el revisar los textos que reparte el Ministerio de Educación, claro, hay algunas limitaciones, pero yo lo he visto que están muy bien documentados. Ya no hay esa posición cuando nosotros estudiábamos en el colegio, sobre todo en el texto de Gustavo Pomuso, que es un clásico, pues, ¿no? Era el texto oficial, estamos hablando de la época de Oría, y entonces, por ejemplo, decía, y nosotros teníamos que repetir, el mejor virrey del Perú fue Francisco de Toledo. Claro, el mejor virrey desde el punto de vista, desde la mirada de los vencedores, no de los vencidos. Claro, el mejor virrey, porque él lo ejecutó a Tupac Amaru I, ¿no es cierto? Impuso las reducciones, impuso los impuestos, hubo bastante recaudación, pero sobre todo de los naturales. Entonces, actualmente sí, he visto los textos, sí hay una saludable renovación, Entonces, en ese sentido también creo que sí hay un avance. Algunos autores hablan de que justamente el antiguo peruano, el natural, se sintió muy confundido porque se impuso una nueva religión, una nueva concepción de la cultura. Entonces, pues creo que al final de cuentas, nosotros como actual función,
tenemos el de tratar de fortalecer nuestra cultura y nuestra identidad, porque tenemos que tener que bien presente que el Perú tiene una diversidad de etnias, una diferentes culturas y diferentes lenguas. Bueno, sí, a partir de esta conquista, de este proceso, también hubieron actores de sincretismo cultural, ¿no? Ese sincretismo cultural, esa multiculturalidad, que ahora, bueno, la vemos trascender siglos después y que está enraizada en muchos factores ya nuestros como peruanos, que no son indígenas o nativos, como hablaba, ni tampoco son españoles, sino somos el cúmulo, pues, el que tenemos de Inga y de Mandinga, como dice el dicho, ¿no? O sea, hubo justamente toda esta unión de razas o de etnias, incluso con temas africanos, ¿no? Y posteriormente chinos, que luego nos dan, pues, todo este sincretismo cultural que pasa a aflorar en el tema del idioma, en todos estos modismos lingüísticos, en lo que ahora muchos sectores de la educación están tratando de revalorar el tema del quechua. El otro día, recordará, profesor, le pregunté sobre un idioma, el tema del puquina, ¿no? Que casi no lo conocemos y sin embargo el puquina ha sido un idioma también oficial en la época incaica y que, bueno, por este proceso de conquista, bueno, la parte de religión interesaba solamente adoctrinar, no prevalecer idiomas, ¿no? La religión también tiene tantos procesos de sincretismo, ¿no? Yo estaba leyendo un poco el tema de las momias, por ejemplo, de la momificación indígena, inca que se hacía, parte de eso se traslada a lo que ahora son las procesiones, porque las momias eran justamente, salían a pasear, como ahora sacamos a las procesiones, ¿no? El uso del oro en lo que es el pan de oro en las iglesias, que ahora lo tenemos en la arquitectura, el tema del paralelismo del mundo indígena, del mundo andino, con toda esta sobreposición religiosa ahora del Corpus Christi, ¿no? El paralelismo que puede haber del Dios Sol con Jesús, el Huiracocha con el Padre Eterno, en realidad todo un sincretismo cultural que ha trascendido hasta la fecha y que, bueno, termina siendo ya parte de nuestro quehacer diario, ¿no? En el tema educativo, también creo que es muy importante estos espacios de diferentes centros de formación que pueden haber, no solamente a nivel primaria, a nivel secundaria, también a nivel superior. Es importante que no se deje atrás lo que es la historia, ¿no? Y aquí en Cajamarca, para terminar, también una forma de sincretismo es la fiesta del Huanchaco. Huanchaco viene de Huanchac, que significa pozo hundido, que significa agua, que significa manantial. Y la zona de mayor recurso, el mejor recurso hídrico ha sido, ahora ya creo que no es, ha sido Baños del Inca. Y ahí se celebraba las grandes fiestas del agua, el Caparraimi. Y en las construcciones que hicieron los japoneses en la parte al lado del Pozo del Inca, ellos hablan, por ejemplo, que hay muchas pozas para agua con fines ceremoniales. Es por eso que sustentamos nosotros que la fiesta del Huanchaco es la fiesta del agua, no del ave pequeñita, porque esa ave no tenía significado divino. Es la fiesta del Huanchaco, porque la fiesta del Huanchaco era una fiesta solamente de campesinos, donde la presencia de las payas, hay la presencia de los incaicos, etc. Pero la religión cristiana, la religión católica, con la intronización de la Virgen de la Natividad en Baños del Inca, prácticamente ese culto al agua desapareció prácticamente. Entonces la fiesta del Huanchaco es una fiesta del agua. Bien, pues muchas gracias por tu participación, estimado Julio. Realmente estamos felices de contar contigo como un investigador serio en Cajamarca y que además, como dice Sandra, pues realmente eres muy bondadoso al poder
aceptarnos, el de brindar tus conocimientos de una manera pues abierta y totalmente para todo el mundo. Yo quiero decirles, por favor, a todos nuestros oyentes y nuestros televidentes, que estamos muy contentos. El día de hoy hemos empezado este ciclo de conferencias que vamos a continuar, como ya lo dijeron hace un momento, la directora de la Escuela San Antonio. Y nuestro fin justamente es cada día seguir trabajando para que Cajamarca pueda ir recuperando esa identidad cultural, ese amor por la tierra, para que nosotros seamos justamente, como se dice en el desarrollo sostenible, los autores y los responsables de nuestro desarrollo y nuestro destino. Muchísimas gracias por su participación, y por parte mía yo me agradezco y agradezco tanto a la Escuela San Antonio como a Julio el de haberme permitido estar este día con ustedes. Muchas gracias.